Si le preguntas a la mayoría de la gente cuál es la parte más profunda del océano, probablemente te dirán que la fosa de las Marianas, pero en su fondo yace algo aún más misterioso, el abismo Challenger. El lugar más profundo y oscuro del océano a más de 11 kilómetros de profundidad, donde la inmensa presión podría aplastar un submarino como si fuera una lata de refresco. ¿Qué secretos se ocultan en ese pozo negro como la boca del lobo? ¿Encubrimientos gubernamentales? ¿Monstruos marinos gigantes? ¿Y por qué la NASA está explorando repentinamente estas oscuras profundidades? Prepárate porque estamos a punto de sumergirnos en los misterios del abismo Challenger y descubrir los escalofriantes secretos que esconde. A principios del siglo XIX, la existencia de la vida en las profundidades marinas era un tema de intenso debate. El naturalista francés François Perron creía que el lecho marino estaba permanentemente cubierto de hielo, mientras que el naturalista británico Edward Forbes sugería que la inmensa presión del agua a más de 610 metros de profundidad hacía imposible la vida. Pero estas ideas erróneas quedaron completamente desmentidas en 1872. En diciembre de ese año, el HMS Challenger, una corbeta de la clase Pearl, zarpó de Inglaterra. Bajo el mando del capitán George Strong Nares, el objetivo del barco era simple: explorar las profundidades marinas. Durante más de 3 años y medio, el Challenger navegó 129.640 kilómetros a través de los océanos Pacífico, Atlántico y Austral, e incluso cruzó el Círculo Polar Antártico. Por supuesto, no fueron para hacer turismo. Durante la travesía, la expedición realizó experimentos oceanográficos en 504 estaciones, observando las corrientes, la temperatura del agua y las condiciones oceánicas. Además, la tripulación sondeaba las profundidades cada 225 kilómetros, utilizando unos 290 kilómetros de cuerda y cientos de kilos de plomo. Para que se hagan una idea, con esa cuerda se podría ir a Nueva York, a Filadelfia y volver. Era un trabajo arduo y extenuante, pero en aquel entonces era la única manera de medir la profundidad del fondo marino. El 23 de marzo de 1875, el HMS Challenger se detuvo en medio del Océano Pacífico, al suroeste de las Islas Marianas, para realizar un sondeo de profundidad rutinario. Como lo habían hecho innumerables veces, los científicos y marineros británicos a bordo bajaron una cuerda lastrada al agua. Solo que a diferencia de las otras veces, la cuerda siguió cayendo y cayendo y cayendo, aparentemente sin fin. Eventualmente el peso tocó fondo a 8.184 metros, más de 8 kilómetros bajo la superficie. Considerando que antes la expedición del Challenger se creía que los océanos del mundo eran monótonos y relativamente poco profundos, sin duda este impresionante sondeo de profundidad conmocionó al mundo. La expedición del Challenger marcó el nacimiento de la oceanografía moderna y proporcionó el primer mapa rudimentario del fondo oceánico. Este mostraba cómo el fondo marino descendía gradualmente desde la costa, antes de precipitarse miles de metros hacia grandes llanuras. Sin embargo, lo que encontraron al navegar por las aguas del Pacífico fue muy diferente. Los sondeos de profundidad indicaron que el fondo oceánico vuelve a descender, esta vez a una fosa de 8 kilómetros de profundidad, lo que desmintió las ideas erróneas anteriores de que el fondo marino era plano y monótono. ¿Qué era exactamente esta fosa prácticamente sin fondo que había descubierto el Challenger? Era la fosa de las Marianas, la fosa oceánica más profunda del mundo, pero el descubrimiento del punto más profundo del océano no fue el único logro del Challenger. Un informe resumido de la expedición registra que la tripulación dragó depósitos de estas profundidades, extrayendo muestras de Nacelaria y de Spumelaria, dos subgrupos de organismos marinos unicelulares que producen intrincados esqueletos de sílice. Increíblemente, el Challenger demostró que el océano no solo era plano y monótono, sino que descendía a profundidades aparentemente imposibles. La expedición incluso demostró que allí podría existir vida. Sin duda, la expedición del Challenger aumentó el interés por las profundidades marinas y la fosa de las Marianas, pero pasarían otros 75 años antes de que este lugar volviera a ser el centro de atención. En 1951, el buque de investigación británico de 1.140 toneladas, llamado HMS Challenger 2, sí, en serio, se embarcó en una expedición de 3 años para investigar las profundidades extremas del Océano Pacífico. Exploraron la fosa de las Marianas utilizando una gran cantidad de alambre tensado, así como 63 kilos de chatarra de hierro. Tras esperar unos 90 minutos, la chatarra finalmente cayó al fondo del océano, registrando una asombrosa profundidad de 10.788 metros, un nuevo récord de profundidad. Unos meses después, el Challenger 2 regresó al mismo lugar, con la ayuda del Astillero Real de Nueva Zelanda, que logró utilizar una ecosonda para comprender mejor a qué se enfrentaban en las profundidades. La ecosonda mide la profundidad emitiendo ondas sonoras o pulsos de sonar a través del agua.
Los pulsos rebotan en los objetos sólidos y se reflejan hacia un detector. Al medir el tiempo que tardan en las ondas sonoras en viajar al fondo marino y regresar a la superficie, los científicos se dieron cuenta de que podían obtener una imagen precisa del mundo submarino. Utilizando este sistema de ecosonda mejorado, exploraron la fosa de las Marianas y lo que descubrieron los dejó atónitos. Los hallazgos revelaron una zona considerable con una profundidad superior a los 10.790 metros. Esto sería lo que se conoció como el Abismo Challenger, el punto natural más profundo de la Tierra, situado en el fondo mismo de la fosa de las Marianas. Si te cuesta imaginar la profundidad de la fosa de las Marianas, déjame explicártelo. El océano se compone de 5 zonas principales. La zona iluminada por el sol, entre 0 y 198 metros, es la capa más superficial donde abunda la luz solar. Aquí es donde encontrarás vida marina. Entre 198 y 914 metros se encuentra la zona crepuscular, pero en vez de vampiros y hombres lobo, te toparás con criaturas como calamares gigantes y cachalotes que prosperan en la penumbra. Luego la cosa se pone seria con la zona abisal, entre 914 y 3.962 metros, que como vemos es completamente oscura. Aún más abajo está el abismo conocido por sus temperaturas gélidas, la ausencia total de luz y criaturas increíbles como el pulpo Dumbo. Y por último, pero no menos importante, la zona Hadal, donde se encuentra la fosa de las Marianas. Esta zona se presenta únicamente en fosas comenzando a casi 6.096 metros de profundidad y descendiendo hasta las profundidades más oscuras de la fosa de las Marianas, a casi 11.000 metros bajo la superficie. Suena bastante profundo, ¿verdad? De hecho, es tan profundo que si colocaras el monte Everest en el fondo de la fosa de las Marianas, la cima de la montaña aún estaría a más de 1.6 kilómetros bajo la superficie del agua. Veamos otro ejemplo. El Gran Cañón, conocido por su impresionante profundidad de 1.829 metros, es más de 5 veces menos profundo que la fosa de las Marianas. Menos mal que este lugar está sumergido, porque si no, la caída sería larga. Hipotéticamente, si nadaras directamente desde la superficie hasta la fosa de las Marianas, tardarías unas 4 horas, pero de todas formas dudo mucho que llegaras al fondo. La presión del agua en la fosa de las Marianas es aplastante, literalmente. Cuanto más profundo bajas, más aumenta la presión, debido al enorme peso del agua que hay encima. Al llegar a profundidades extremas como la fosa de las Marianas, hay 10.973 metros de agua en la superficie, por lo que la presión aquí es más de 1000 veces mayor que la del nivel del mar, alcanzando unos 16.000 psi o libras por pulgada cuadrada. Para que te hagas una idea, eso equivale a que 100 elefantes estuvieran de pie sobre una pulgada cuadrada de espacio. Sí, digamos que si un ser humano experimentara esa presión, se pulverizaría en un instante. De hecho, esta presión descomunal es tan intensa que puede aplastar incluso a la mayoría de los submarinos en un abrir y cerrar de ojos, a menos que estén construidos con materiales especializados como el titanio o cascos compuestos. Ya hablaremos de eso luego, pero la presión no es el único aspecto aterrador de la fosa de las Marianas. Dado que este lugar se encuentra a 10.973 metros de profundidad, es imposible que llegue la luz del sol. La fosa de las Marianas está sumida en una oscuridad total perpetua. A pesar de la presión aplastante y la oscuridad total de la zona Hadal, la vida existe. De hecho, prospera de maneras asombrosas. Por ejemplo, el pez baboso de las Marianas. Estos animales son actualmente los peces que habitan a mayor profundidad jamás registrados, viviendo a unos increíbles 8.230 metros, aproximadamente a mitad de la zona Hadal. Para sobrevivir a la increíble presión de estas profundidades, sus cuerpos son blandos y gelatinosos, con huesos flexibles que no se comprimen. Mientras que los peces de aguas poco profundas usan una vejiga natatoria para flotar, esta se comprimiría en las profundidades marinas. Por eso los peces babosos carecen de este órgano, en cambio se mantienen a flote con menos huesos o de menor tamaño, más cartílago y estructuras más pequeñas como las aletas, lo que les da un aspecto similar al de una anguila. Para alimentarse, los peces babosos de las Marianas comen pequeños crustáceos. Con una visión muy limitada y en la oscuridad total, cazan mediante la técnica de succión, abriendo rápidamente la boca para engullir a sus presas como una aspiradora submarina. Pero si creías que estos tipos son raros, mira esto. Sí, una auténtica pesadilla. Estás viendo un calamar magnapina, considerado el calamar que habita a mayor profundidad en el mundo, con avistamientos a más de 6.096 metros. Esto lo convierte en el único calamar conocido que habita la zona Hadal. Son increíblemente raros de ver, lo que significa que se sabe muy poco sobre cómo sobreviven en condiciones tan extremas. Lo que sí sabemos es que encontrarse con uno de estos monstruos de 7.3 metros en un viaje a la fosa de las Marianas no es apto para cardíacos.
Ahora que te haces una idea de lo extrema y sobrenatural que es la fosa de las Marianas, quizás te preguntes cómo se formó este inmenso abismo. Es decir, ¿qué hace un pozo de casi 11 kilómetros en la corteza terrestre? ¿Podría ser el resultado del impacto de un potente meteorito prehistórico? ¿O tal vez de alguna prueba nuclear? Por suerte, no es así. Para explicarlo, déjame darte una lección de geografía. Y no te preocupes, prometo que será breve. La fosa de las Marianas se formó mediante un proceso llamado subducción. Imagina la corteza terrestre como un conjunto de placas gigantes y delgadas flotando sobre roca fundida muy caliente llamada manto. Estas placas no están fijas, sino que se desplazan lentamente y a veces chocan entre sí. Cuando dos placas se encuentran, la más pesada se hunde bajo la otra, deslizándose hacia el manto. La otra placa asciende por encima, creando una fosa súper profunda donde el fondo oceánico se hunde junto con la placa. La fosa de las Marianas se formó exactamente así, cuando la placa del Pacífico chocó contra la placa filipina y se deslizó bajo ella. ¿Y el abismo Challenger? Pues se encuentra cerca del extremo sur de esta enorme zona de colisión submarina. Teniendo en cuenta lo profunda, oscura y peligrosa que es la fosa de las Marianas, probablemente no te entusiasme mucho la idea de visitarla. Pero no todos piensan igual. En 1953, el científico suizo Auguste Piccard diseñó el sumergible Trieste, un vehículo pionero capaz de soportar las enormes presiones de las profundidades marinas. Este batiscafo de investigación de inmersión profunda de fabricación italiana, un tipo de sumergible autopropulsado, estaba dominado por un casco de 15 metros de largo. El casco contenía unos 83.280 litros de gasolina. Aunque parezca extraño, la gasolina es prácticamente incompresible, lo que la hace ideal para mantener la flotabilidad bajo presión. Colgando bajo el casco se encontraba una diminuta y estrecha cabina esférica de 1.9 metros de diámetro, con paredes de acero de 13 centímetros de espesor para proteger a sus ocupantes de la inmensa presión de las profundidades marinas. Tras 7 largos años perfeccionando el diseño, el Trieste estaba finalmente listo para intentar la arriesgada inmersión de 11 kilómetros hasta la fosa de las Marianas en 1960. Los comandantes de esta peligrosa misión fueron el oceanógrafo suizo Jacques Piccard, hijo de Auguste, y el teniente de la Armada estadounidense y explorador de aguas profundas, Don Walsh. Esperemos que se llevaran bien porque los dos hombres pasarían las siguientes 9 horas apretujados en esa acogedora cabina esférica. Descendiendo a unos 3.2 km por hora en apenas 10 minutos, se vieron rodeados de oscuridad total. La única iluminación provenía de las potentes luces del sumergible. Pero eso no fue todo. A medida que descendían y la luz del sol se desvanecía, la temperatura también bajaba, llegando a alcanzar los -7 grados Celsius. Para mantenerse calientes, utilizaron calentadores portátiles, mientras que para animarse se comieron nada menos que 15 barras de chocolate. Sí, todo parecía ir según lo previsto, pero ¿de verdad creías que una inmersión al lugar más profundo de la Tierra sería tan fácil? Al acercarse a la fosa de las Marianas a una profundidad cerca de 9.144 metros, oyeron algo que les heló la sangre, un ruido ensordecedor. Pero no se trataba de ningún críptido de las profundidades ni de un terremoto submarino. En realidad, el ruido era el resultado de una grieta en el cristal exterior de la ventana, que hizo temblar toda la embarcación. ¡Cielos! Sin duda ambos hombres temían lo peor, pero para su asombro, el Trieste no se rompió. ¡Uf! El único problema era que lo único que los separaba de la muerte instantánea era una sola capa de plexiglas. Milagrosamente, el panel interior permaneció impermeable, lo que permitió a Walsh y Piccard continuar su descenso. Y tras 4 horas y 47 minutos de tensión, frío y claustrofobia, el Trieste finalmente llegó a su destino, la fosa de las Marianas, convirtiendo a Piccard y Walsh en los primeros humanos en lograrlo. Al ser los primeros en avistar este lugar, sin duda estaban ansiosos por explorarlo, pero debido a la grieta en la ventana de plexiglas, acordaron permanecer en el fondo del océano solo 20 minutos. Aún así, la tripulación no perdió tiempo y observó con asombro desde su pequeña cabina. Informaron haber observado algún tipo de pez plano de unos 30 centímetros y camarones, antes de emprender el ascenso de 3 horas de regreso a la superficie. Algunos científicos ahora creen que el supuesto pez plano era probablemente un pepino de mar, ya que es poco probable que los peces sobrevivan a la fosa de las Marianas debido a la inmensa presión. Hoy en día el pez observado a mayor profundidad es de hecho el pez baboso de las Marianas, ¿lo recuerdan? Pero como hemos visto, incluso estos peces se encuentran a una profundidad de 8.229 metros, más de 2.743 metros por debajo de la fosa de las Marianas. Las observaciones de Walsh y Piccard del supuesto pez baboso y los camarones proporcionaron más pruebas de que la vida podría existir de alguna manera a estas profundidades extremas.
A pesar del éxito de la expedición de Trieste, pasarían más de 30 años hasta la siguiente visita a la fosa de las Marianas, y esta vez sin la participación humana. Y no me refiero a una expedición alienígena. Entre 1995 y 1998, el Kaiko, un vehículo operado remotamente no tripulado de fabricación japonesa ROV, visitó la fosa de las Marianas en múltiples ocasiones. No había humanos a bordo, pero fue la primera expedición en tomar muestras de la fosa para obtener lodo y sedimentos, y grabar imágenes de la zona. Tras varios viajes, la cámara del video de Kaiko detectó un pepino de mar, un gusano escamoso y un depredador vermiforme de múltiples patas de aproximadamente 2.5 centímetros de largo. Las muestras recolectadas revelaron la presencia de un crustáceo anfípodo de 5 centímetros de largo, conocido como Irondelea gigas. ¿Quién se iba a imaginar que la fosa de las Marianas fuera un punto tan activo para todo tipo de vida marina abisal? La siguiente inmersión en las profundidades marinas sí involucró a un ser humano, y uno muy famoso además, nada menos que el director del Titanic, James Cameron. Puede sonar extraño, pero Cameron es de hecho uno de los exploradores de aguas profundas más destacados del mundo. De joven admiraba con asombro los documentales del explorador marino Jacques Cousteau. Comenzó a bucear a los 17 años, lo que no hizo más que aumentar su pasión por la exploración oceánica. Ese amor por las profundidades marinas creció aún más cuando se convirtió en director. Su película de 1989, El Abismo, se ambienta en el océano, e incluso Cameron afirmó que una de las razones por las que quiso rodar Titanic fue para explorar los restos del naufragio. En total, Cameron ha realizado unas 33 inmersiones a los restos del Titanic a lo largo de los años. Sin duda, este hombre es todo un experto en aguas profundas, pero su misión submarina más audaz tuvo lugar en 2012, cuando pilotó el Deep Sea Challenger, un sumergible de 7 metros diseñado para llegar al fondo de la fosa de las Marianas. La nave estaba fabricada con un material especial llamado espuma sintáctica, un material compuesto ligero y resistente que proporcionaba flotabilidad y a la vez resistía la compresión bajo la presión extrema a esas profundidades. El sumergible también contaba con una esfera piloto, apenas lo suficientemente grande para un ocupante. Esta esfera, donde se encontraba Cameron, estaba reforzada con paredes de acero de 6.3 centímetros de espesor, diseñadas para soportar una presión de aproximadamente 16.500 psi, suficiente para las condiciones de la fosa de las Marianas. Tras un descenso de 2 horas y media, el brillante sumergible amarillo finalmente llegó a su destino. A diferencia del Trieste, que solo permaneció 20 minutos en el fondo marino y no contaba con equipo de investigación ni cámaras, el Deep Sea Challenger fue diseñado como una plataforma científica y pudo permanecer en el fondo de la fosa de las Marianas durante 3 horas para explorar. Esto le permitió a Cameron tomar muchas muestras con un brazo hidráulico y capturar las primeras imágenes de alta resolución de la fosa. A pesar de la mayor duración de la inmersión, al emerger, Cameron describió el paisaje como desolador y afirmó que el abismo Challenger parecía la luna. Los científicos que examinaron las grabaciones y las muestras proporcionadas por Cameron quedaron más que entusiasmados con sus hallazgos. Holoturia. Un holoturia gris del tamaño de un crayón o pepino de mar fue captado por la cámara a casi 11 kilómetros de profundidad, mientras que una muestra recolectada permitió identificar una pequeña molécula presente en los anfípodos, un tipo de crustáceo. Esas moléculas podrían inhibir la acumulación de placas amiloides en el cerebro, una característica distintiva de la enfermedad de Alzheimer. ¿Quién iba a imaginar que un lugar tan desolado podría albergar la clave de descubrimientos médicos revolucionarios? Sin duda, los hallazgos de James Cameron en la fosa de las Marianas fueron bastante titánicos. Ok, un mal chiste. Durante más de 6 años tras la expedición del Deep Sea Challenger, la fosa de las Marianas permaneció sumida en la absoluta oscuridad. Esto cambió en mayo de 2019, cuando el multimillonario aventurero y explorador de aguas profundas, Victor Vescovo, siguió los pasos de Cameron hasta el abismo de la Tierra. Vescovo participaba en su expedición 5 profundidades, que consistía en visitar el punto más profundo de los 5 océanos a bordo del DSV Limiting Factor, un sumergible construido a medida para alcanzar profundidades oceánicas extremas. El Limiting Factor era una obra maestra de la ingeniería, con 4.5 metros de largo y 3.7 metros de alto y un diseño compacto pero robusto que recuerda a una maleta gigante. La primera inmersión de Vescovo alcanzó los 10.925 metros de profundidad, superando ligeramente la inmersión previa de Cameron y estableciendo un nuevo récord mundial para la inmersión tripulada en solitario más profunda. Pero el logro de Vescovo no se limitó al récord de profundidad. Completó la inmersión a la fosa de las Marianas 4 veces en tan solo 8 días, una hazaña que destaca el increíble diseño del DSV Limiting Factor y su propia resistencia.
Para agosto de 2022, Vescovo había completado la asombrosa cifra de 15 inmersiones a la fosa de las Marianas. Durante estas misiones históricas, Vescovo se topó con la misteriosa y a la vez hermosa vida marina de las profundidades. Pero entre las maravillas hubo un descubrimiento impactante: una bolsa de plástico y envoltorios de caramelos en el fondo marino, a casi 11 kilómetros de profundidad. Sí, la basura de la humanidad ha tocado fondo literalmente. Este descubrimiento, aunque impactante, puso de manifiesto la magnitud de la contaminación por plásticos y su alcance, incluso en las regiones más remotas del planeta. El hallazgo de Vescovo arrojó luz sobre la crisis mundial de la contaminación por plásticos, que según se estima, ha provocado el vertido de 220 millones de toneladas de plástico en los océanos del mundo. Para que te hagas una idea, eso equivale a unas 40 veces el peso de la Gran Pirámide de Giza. Vaya. Peor aún, los microplásticos, que son diminutos fragmentos de plásticos, tienden a contaminar las zonas más profundas de los océanos, ya que se hunden gradualmente hasta las profundidades. Los niveles de microplásticos en las aguas más profundas de la zona Hadal oscilan entre 8 y 51 partículas por galón, varias veces superiores a los que se encuentran en las aguas superficiales del océano abierto. Así que sí, la próxima vez que tires un envoltorio, recuerda, podría acabar más profundo que tu peor crisis existencial. Las profundidades extremas y la inaccesibilidad de la fosa de las Marianas y el abismo Challenger han dado pie a numerosas teorías conspirativas en torno a este desolado lugar. Algunos han sugerido que el abismo Challenger podría albergar un centro secreto de investigación gubernamental, o quizás una base para probar las armas más destructivas conocidas. Como ya hemos visto, estar a 10.973 metros bajo la superficie del Océano Pacífico dificulta enormemente el acceso al abismo Challenger. Más importante aún, la presión descomunal de 1600 psi hace que sea extremadamente difícil para cualquier sumergible llegar hasta allí. En consecuencia, es muy improbable que algún civil llegue jamás a este lugar, lo que lo convierte en un objetivo ideal para siniestras operaciones secretas. Esta idea recuerda a la tristemente célebre Área 51, una instalación militar estadounidense clasificada rodeada de secretismo y especulaciones sobre investigación extraterrestre. Oculta en lo profundo del desierto de Nevada y bajo vigilancia constante, el Área 51 es un lugar estrictamente prohibido para cualquier persona curiosa. Para algunos, la fosa de las Marianas también representa el encubrimiento perfecto para proyectos gubernamentales ultra secretos. Pero aunque las extremas profundidades de la fosa de las Marianas ofrecen una cobertura ideal para el secretismo, las inmensas dificultades técnicas para acceder a ella la convierten en un lugar sumamente impráctico para un centro de investigación. Incluso los sumergibles más avanzados, como los utilizados por James Cameron o Víctor Vescovo, solo pueden permanecer sumergidos durante un tiempo limitado, debido a la inmensa presión y las condiciones extremas de la fosa de las Marianas. Construir y mantener cualquier tipo de instalación allí sería prácticamente imposible, incluso con la mejor tecnología actual al alcance de los gobiernos más poderosos. Si las bases secretas del gobierno no te ponen los nervios de punta, quizás esta siguiente propuesta sí lo haga. Algunos teóricos sostienen que la fosa de las Marianas podría albergar especies aún por descubrir, o incluso especies que se creían extintas, pero que han sobrevivido durante millones de años sin intervención humana. En 2018, la película Megalodon introdujo la idea de un tiburón megalodón gigante que habita las profundidades de la fosa de las Marianas. Ya sé, no es que Megalodon sea la cúspide de la investigación científica, pero el concepto sigue siendo intrigante. Es decir, a pesar de los avances en la exploración de las profundidades marinas, más del 80% de los océanos del mundo permanecen inexplorados. Tenemos mejores mapas de Marte que del fondo oceánico, y vastas extensiones de la fosa de las Marianas permanecen intactas, sin presencia humana. Con un territorio tan extenso e inexplorado, es muy posible que criaturas, e incluso algunas consideradas extintas, hayan encontrado refugio en los rincones más profundos y remotos de nuestro planeta. El celacanto, por ejemplo, un pez de 1.9 metros que se creía extinto hace 66 millones de años, aún habita en las profundidades frente a las costas de Sudáfrica. El megalodón, en cambio, cuya extinción se estima en 2.6 millones de años, habrían alcanzado los 24 metros de longitud. Sí, supongo que eso los haría mucho más fáciles de detectar que un celacanto de 1.8 metros, ¿no crees? Además, es probable que el megalodón fuera un depredador costero, que prosperaba en aguas poco profundas y cálidas donde abundaban grandes presas como ballenas y focas. Como ya hemos visto, la fosa de las Marianas y el abismo Challenger se encuentran a profundidades extremas, donde no llega la luz solar y la temperatura ronda el punto de congelación. El megalodón, al ser un tiburón de sangre caliente, necesitaba las aguas más cálidas y ricas en nutrientes que se encuentran cerca de la costa, lo que contradice esa teoría.
Dicho esto, no descartaría por completo la posibilidad de que no existan monstruos marinos en esas oscuras profundidades. En 1997, investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, buscaban actividad volcánica en el Pacífico Sur, no muy lejos de la fosa de las Marianas. Colocaron micrófonos submarinos a lo largo del océano para detectar cualquier actividad volcánica submarina. Aunque no registraron ninguna erupción, sí oyeron algo aterrador. Puede que no nos parezca tan siniestro, pero el ruido fue tan fuerte que se captó con micrófonos separados por 3.219 kilómetros. Lo más escalofriante es que Christopher Fox de la NOAA sugirió que el sonido probablemente provenía de un animal. Contenía una rápida variación de frecuencia, algo característico de los sonidos de animales marinos. Uno de ellos es la ballena azul, el animal más grande que habita el planeta hoy en día. Cuando las ballenas azules emiten vocalizaciones similares, se pueden oír hasta 1.609 kilómetros de distancia, alcanzando los 188 decibelios, más fuerte que el lanzamiento de un cohete. Esto ya es bastante aterrador. Entonces piensa que el sonido del bloop se escuchó a 3.219 kilómetros de distancia. Eso significa que su llamada probablemente fue el doble de fuerte que la de una ballena azul, lo que sugiere que alguna criatura gigante vive en las profundidades de la fosa de las Marianas. Ya me la estoy imaginando. Un monstruo marino del tamaño de un avión jumbo con unos dientes descomunales, que haría que un submarino pareciera la punta de un lápiz. Pero antes de que te emociones demasiado, escucha esto. Afortunadamente existen serias dudas sobre la existencia del bloop. Hoy en día, la mayoría de los científicos respetables creen que el sonido no se debe a un colosal depredador de la fosa de las Marianas, sino a un terremoto de hielo. Este fenómeno es común en el océano austral y se produce por el agrietamiento y derretimiento del hielo marino de los glaciares. Y por si fuera poco, el audio que suele asociarse con él se reproduce a 16 veces la velocidad normal, lo que le da el efecto de una vocalización animal y no de un terremoto de hielo. Con todo esto en mente, diría que hay muchas posibilidades de que no te encuentres con ningún bloop en tu viaje a la fosa de las Marianas. Pero los laboratorios secretos del gobierno y los monstruos de las profundidades marinas no son las únicas teorías descabelladas que circulan sobre la fosa de las Marianas y el abismo Challenger. Internet también se ha llenado de teorías conspirativas sobre los supuestos vínculos de la NASA con la exploración de las profundidades marinas. Algunos afirman que la NASA se fundó originalmente para explorar los océanos de la Tierra, pero que abandonó abruptamente la idea en 1978, centrándose en la exploración espacial tras descubrir algo aterrador bajo las olas. Hombre, parece que su sumergible captó algo que esos científicos realmente no querían ver. La teoría dice que la NASA no solo explora el espacio, sino que intenta sacarnos de este planeta antes de que lo que sea que habite allí abajo venga a visitarnos. Claro que esta dramática historia es pura ficción. Sin embargo, es cierto que la NASA tiene un gran interés en explorar las profundidades marinas. ¿Por qué? Siendo una agencia espacial, ¿no deberían centrarse más en lo que hay por encima de la atmósfera terrestre y no en lo que hay debajo del agua? De hecho, el interés de la NASA en las profundidades oceánicas se debe al deseo de comprender mejor la vida en entornos extremos. Las profundidades marinas son uno de los entornos más hostiles de la Tierra, con alta presión, temperaturas gélidas y oscuridad total. Estudiar cómo la vida sobrevive y prospera en estas condiciones ayudará a los científicos a comprender mejor cómo los organismos pueden sobrevivir en otros planetas o lunas con entornos igualmente hostiles. Por ejemplo, Europa, la luna de Júpiter. Bajo la superficie helada de Europa yace un océano de agua salada que se cree que alcanza los 161 kilómetros de profundidad y contiene el doble de agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Sí, así es. La luz solar no penetra más allá de la superficie helada de Europa, mientras que la presión en sus profundidades es comparable a la de la zona hadal terrestre. Si la vida puede sobrevivir a la oscuridad total y al frío extremo de las fosas oceánicas, tal vez también pueda existir en los mares extraterrestres de Europa. Es por eso que la NASA financia misiones e investigaciones para explorar los entornos oceánicos profundos de la Tierra. Son un campo de pruebas para comprender la capacidad de adaptación de la vida y donde buscarla más allá de nuestro planeta. Pero el interés de la NASA en las profundidades marinas va más allá del simple estudio de la vida en condiciones extremas. Estos entornos submarinos oscuros, aislados y confinados constituyen el campo de prueba perfecto para las misiones espaciales. Los desafíos a los que se enfrentan los astronautas en misiones largas, como los espacios reducidos, los recursos limitados y las condiciones extremas, nos resultan bastante familiares, ¿verdad? Por eso la NASA utiliza el océano para desarrollar y perfeccionar sistemas de soporte vital, diseños de hábitats y procedimientos operativos que algún día
podrían garantizar la seguridad de los humanos en Marte o incluso más allá. ¡Wow! ¿Quién iba a imaginar que en 1872, cuando los exploradores descubrieron la fosa de las Marianas, utilizando kilómetros de cuerda y cientos de kilos de peso, este misterioso abismo se convertiría en algún día en una plataforma que impulsaría a la humanidad hacia las estrellas? Bueno, con esto concluimos la inmersión de hoy. ¿Qué opinas de la fosa de las Marianas? ¿Te atreverías a bajar hasta allí? Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.